Él es la resurrección y la vida. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el milagro. Él es la ayuda sobrenatural. Él es la llave para la puerta que no se quiere abrir en tu vida. Él es la sanidad. Él es la tranquilidad. Él también es el caos, pero también es la calma. Él es el fuego, pero también es el agua. Él es el amor que necesitamos todos los días. Oh, gracias, Señor. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Él siempre está de nuestro lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Sí, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros? ¿Cuántos han tenido mínimo un milagro en su vida? Muchos, ¿cierto? Por acá hay un milagro. Aquí el milagro que Dios hizo con Daniel, nuestro milagro más presente y más cercano. Pero yo sé que el Señor ha hecho muchos milagros. El Señor no se ha cansado de hacer milagros. Tenía un discípulo en otra iglesia que yo asistía, y este discípulo se casó con una muchacha y la muchacha no podía tener hijos. O sea, no tenía nada para que ese hijo naciera. Y yo decía, tenaz, ¿cómo hablarle a alguien así? ¿Cómo darle consuelo? ¿Qué decir ahí, no? Y yo veía a mi hijo y yo decía, Dios mío, soy tan afortunado de tener a mi hijo. Pero con el pasar de los tiempos, él empezó a servirle a Dios, a servirle a Dios, a servirle a Dios. Y ahora Dios ya permitió que su esposa se embarazara, algo sobrenatural. Entonces Dios no se cansa de hacer milagros, amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. Lo amamos por su fidelidad, no solo por los milagros, sino por su amor incomparable, amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dígale, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor? Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti, Señor. Mi adoración es para ti, Señor. Mi adoración no la determino por mi situación. Mi adoración es para ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Porque tú mereces la gloria y la honra por siempre, Señor Jesús. Porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. A ti te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, precioso Dios. Oh, santo Dios de milagros. Dígalo una vez más así, Dios. Y Dios de milagros y amor, y sanas y das salvación incomparable. Oh, sí, Señor. Eres tú. Cuando todo es oscuridad y brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria
se exalta, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Oh sí, Señor, mi Dios, Dios de milagros y Dios de milagros y amor. Sanas y das salvación incomparable. Eres tú, eres tú. Sí, Señor, y brillas en la oscuridad. Clamamos por esta libertad que nos diste, Señor. Incomparable, precioso, Señor, eres tú. Y clamamos a Él así. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y decimos: y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, oh. ¿Quién pues nos detendrá? Sí, Señor. Oh, oh, oh. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 oh. ¿Quién pues nos detendrá? Oh, oh, oh. Sí, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, a tu palabra. Creemos en el Dios vivo, en Jesús, autor y dador de la vida, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bueno, le damos paso a la hermana Claudia. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno, buenas tardes para todos, familia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Felices? Uy, qué rico, estoy viendo a mi sobrina por acá. Qué emoción, Sofía, verte, no te había visto. ¿Quién más está nuevo el día de hoy que venga por primera vez? Bienvenida a esta familia. Bueno, siempre que me tocar el tema digo que es una gran responsabilidad pararse uno aquí adelante. Y bueno, ya fui súper ungida por mi esposo y el día de hoy la verdad que tenemos una presencia súper especial del Espíritu Santo. Y creo que lo único que me faltó pedirle el día de hoy es que yo le pido a Él que esta palabra que voy a dar a continuación se quede grabada en nuestros corazones.
Así que dígale al que está al lado, no me hable, no me mire, porque lo que vamos a aprender hoy va a ser poderoso. Y bueno, hemos venido hablando durante varias semanas acerca del Sermón del Monte. Y para los que quieran saber dónde encontramos el Sermón del Monte, se encuentra a partir del capítulo 5 de Mateo. Y para recordar un poco lo que hemos estado hablando, Jesús nos ha estado enseñando acerca de temas que tienen que ver con nuestra relación personal con Dios y con nuestra vida espiritual. Y también nos ha hablado de temas que tienen que ver con nuestro propio comportamiento. Y a partir del capítulo 7 sucede algo muy curioso, y es que el Señor cambia completamente el contexto de la palabra y nos empieza a hablar acerca de las relaciones con los demás. Y a partir de ese capítulo 7 comienza con un tema que diría yo es uno de los más traicioneros de la naturaleza humana. Y es cuando nos paramos de frente a una persona y lo juzgamos y en nuestra mente y en nuestro corazón lo condenamos. Entonces, el día de hoy quiero contarles algo que me pareció súper dramático de la mitología griega, y se trata de un personaje que se llama Procusto. ¿Quiénes han oído hablar de Procusto? ¿Nadie? Bueno, pues se van a asombrar. Este Procusto era un ladrón malévolo. El tipo tenía un hotel, digámoslo así, una especie de hotel, y llegaban a su casa viajeros. Y él, con mentiras y patrañas, los hacía acostar en una cama de hierro que él tenía. Y cuando esa víctima estaba en la cama de hierro, Procusto lo medía. Y si la persona era más pequeña de la medida de la cama, Procusto, a través de máquinas, utilizando máquinas, los estiraba y los desgarraba para que la persona quedara del mismo tamaño de la cama. Y por el contrario, si Procusto veía que la persona era más grande del tamaño de la cama, pues él los mutilaba y hacía que las personas cupieran exactamente en la cama. ¿Por qué les estoy contando esto el día de hoy? Porque nosotros, aunque con diferentes metodologías, somos muy parecidos a Procusto. Cuando conocemos una persona y esa persona no cumple con nuestras expectativas, pues resulta que nosotros empezamos a exigirle de tal manera que lo alargamos y lo alargamos para que quede a nuestra medida justa. Pero si por el contrario esa persona supera nuestras expectativas, empezamos a mutilarlo y empezamos a desvalorarlo, a desaprobarlo, a mirarle todos los defectos para que quede del tamaño de nuestra medida. Entonces, puedo concluir que absolutamente todos los seres humanos tenemos una vara de medir a las demás personas. Y resulta que Jesús nos dice que esas varas de medir se van a convertir en un boomerang, porque con la medida que yo esté utilizando para medir a las otras personas, así mismo voy a ser yo medida. Entonces, quiero que leamos Mateo 7, del 1 al 2, y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Miren una cosa, cuando nosotros tratamos de descubrir las intenciones detrás de una persona, lo que estamos haciendo es usurpar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Dios es el único, eso es exclusivo de Dios. Él es el único que puede descubrir las intenciones que hay detrás de cada persona. Entonces, desafortunadamente nosotros muchas veces rompemos este mandamiento y no nos damos cuenta
de que lo estamos haciendo. Entonces, el día de hoy yo he querido traerles unos puntos solamente de reflexión. Yo sé que en esta casa no sucede eso, eso es por allá en otras iglesias. Entonces, vamos a ir mirando punto por punto. Rompemos este mandamiento cuando pensamos lo peor de las personas. Rompemos este mandamiento cuando señalamos solo las faltas de los demás. También cuando juzgamos una vida solamente por sus errores del pasado. Cuando nos pasamos juzgando los motivos ocultos de otros, estamos rompiendo este mandamiento. Cuando juzgamos a otros sabiendo que nosotros mismos cometemos aquello por lo cual estamos juzgando. Y esta sí me duele, porque la verdad es muy cierta. Cuando pensamos que las personas no pueden cambiar, aún sabiendo que Dios hace todas las cosas buenas. Y ustedes han escuchado ese refrán que dice, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Bueno, pues esa es la mentira más grande con Dios. Entonces, quiero que leamos Juan 7:24, que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y quiero detenerme aquí un momentico porque es que me acaban de decir que no juzgue y ahora me están diciendo que juzgue pero con justo juicio. Entonces, al fin, ¿qué? ¿O juzgo o no juzgo? Bueno, la respuesta es la siguiente. En la palabra se nos permite exhortarnos los unos a los otros, se nos permite confrontarnos en amor cuando algo no está bien hecho. Pero muchas personas se han escudado en estos dos primeros versículos de Mateo que dice que no podemos juzgar y diciendo que es que, como dice eso, entonces no podemos juzgar ninguna conducta. Y resulta que esas personas están en un error, porque pues todos sabemos que el contexto, hay que leer siempre el contexto de las enseñanzas de Jesús, hay que leer completico todo. Y entonces, aquí todos lo que podemos decir es que la palabra misma actúa como juez justo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra misma es la que nos dice lo que es correcto y lo que no está correcto delante de Dios. Entonces, lo que la Biblia le llama pecado, yo no puedo llamarlo de otra forma. Entonces, como conclusión de este punto, podemos decir que el juicio del hombre está exclusivamente limitado a los estándares de la palabra de Dios. Y quiero que atesoremos esta frase. El cristiano es llamado a demostrar amor incondicional, pero el cristiano no es llamado a tener aprobación incondicional. Me quiero explicar. Todos sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y así mismo debemos actuar nosotros, debemos amar a las personas, pero una cosa muy diferente es aprobar lo que va en contra de la palabra de Dios. Por eso continuemos leyendo Mateo 7, 3, 4, que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hay varias cosas que quiero que entendamos de estos versículos que acabamos de leer. Primero que todo, Dios nos está dando una herramienta aún mucho más cruda, aparte de que nuestros juicios personales están limitados únicamente por los estándares de Dios. Ahí nos está diciendo que también están limitados nuestro propio comportamiento. Es decir, que nosotros no podemos juzgar sin antes no mirar la viga que yo tengo en mi ojo. Aquí la palabra viga y la palabra paja son reales, son figuras reales, pero Dios, Jesús, los está utilizando como una metáfora para decirnos y para mostrarnos que nosotros somos mucho más flexibles
con nuestras propias faltas y somos mucho más intolerantes con la de los demás. Y eso significa que estamos actuando muy mal, porque si nosotros primero miráramos nuestra propia vida antes de juzgar, pues sencillamente lo miraríamos a la otra persona con una perspectiva totalmente diferente. Y entonces, pues ya no sería igual, o sea, no sería del mismo tamaño. Y entonces yo podría verlo con los lentes de Dios. Un ejemplo de buscar la paja en el ojo del hermano mientras no me miro la misma viga es cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús a la mujer adúltera. Ellos, pues en efecto la mujer había cometido adulterio, pero el pecado de ellos era mucho peor. Y Jesús los expuso en público diciendo en Juan 8:7, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben una cosa? Lo que pasa es que nosotros, generalmente los seres humanos, nosotros no solemos vernos nuestras propias vigas. Lo que Jesús quería enseñarnos era que el tamaño de la pajita del otro no es del mismo tamaño de mi viga, sino que es mucho mayor. O sea, todos mis errores son mucho más grandes que los errores de los demás. Es por eso que Él siempre, pues, o sea, lo que Él condenaba era como ese escándalo que muchas veces nosotros hacemos por los errores pequeños de los demás, cuando nosotros mismos nos permitimos hacer cosas mucho peores sin juzgarnos a nosotros mismos. Y lo peor de todo, cosas que ni siquiera nos da remordimiento. Entonces esa era la actitud que estaba condenando Jesús. Por eso en Mateo 7:5 Jesús nos dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y por definición, una persona hipócrita es una persona que finge sentimientos que no tiene o expresa ideales que no sigue. La palabra viene del griego, del verbo griego, se pronuncia, averigüé cómo se pronunciaba, pero creo que debe estar mal, atokpibelv, que significa actuar, pretender o exagerar. Todos hemos visto un actor de cine. El que hace, pues, corre un personaje que no es él. Eso es el hipócrita. Un hipócrita es una persona que puede estarte saludando con una sonrisa, pero por detrás está pensando mal de ti. Es una persona que nunca se va a tomar el trabajo de analizar si en el pasado o en el presente de pronto está cometiendo aquello por lo cual está juzgando. Un hipócrita muchas veces se ve él mismo reflejado en los demás. Por eso es más duro con las personas, porque es como una forma de llamarse la atención él mismo, pero sin lastimarse. Eso es un hipócrita. Por eso Jesús siempre nos recuerda que cuando vamos a ver las cosas malas de las personas, lo debemos hacer, pero con justo juicio. Y sigamos leyendo. Mateo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, es sorprendente cómo Jesús relaciona a las personas que se la pasan criticando y juzgando a las demás y los compara con los perros y con los cerdos. Para los que no saben, los perros en esa época eran llamados todos los gentiles que no creían en nada. Es más, esa palabra era súper despectiva para los incrédulos. Y esto fue nuevo para mí porque nunca le había prestado la atención en la palabra, pero hay varios ejemplos donde se llaman perros a las personas y he querido traerlos. Vamos a Apocalipsis 22:15, dice: fuera de la ciudad están los perros, los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales,
los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Una persona, ay Dios mío santísimo, se cayó el agua. Una persona que se la pasa juzgando a otra persona sabiendo que él mismo hace lo mismo, pues es un mentiroso y un hipócrita. Y de acuerdo a esta palabra que acabo de leer, es perro todo aquel que vive en una mentira. Gracias, Marcelita. Es perro todo aquel el que vive una mentira. Filipenses 3:2 dice: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Como podemos ver, Pablo elevó el concepto de perros a los creyentes también. Estos que estaba mencionando ahí son falsos profetas. Entonces, les quiero dar un último ejemplo y quizás ese es el más conocido para todos. Y no sé si recuerdan que una vez se le acercó una mujer a Jesús y para pedirle pues que sacara un espíritu inmundo de su hija. Y Jesús le responde en Marcos 7:27b, le dice: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, seguramente esa mujer era pecadora o era incrédula que Jesús le dijo perros. Yo siempre me imaginé que se refería a un perrito animal y no, realmente perros se le llamaban a las personas incrédulas. Pero ¿saben una cosa? La humildad de esa mujer y la fe que tuvo por Jesús hizo que le concediera su milagro. Entonces, pues es muy importante recordar eso. Entonces, como podemos ver, Jesús siempre hablaba la verdad a las personas, así no les gustara. Y así mismo es que nosotros tenemos que hacer, pues nos debemos confrontar en amor, pero las cosas hay que decirlas para defender la palabra de Dios. Entonces, decir que algo es pecado no es juzgar, es señalar algo que no está correcto, pero con el ánimo de que esa persona se arrepienta y pueda cambiar su vida. Ahorita que decía árbol que nace torcido, pues esa es la forma, o sea, todos podemos cambiar, con arrepentimiento podemos ser hechos nuevos. Entonces, claro, hago una salvedad aquí muy importante. Yo puedo señalar siempre y cuando no cometa el mismo pecado que estoy señalando, porque si no volveríamos al principio en donde decía que estamos mirando la paja del ojo del vecino y no me estoy mirando mi propia viga. Entonces, tengamos claro que la labor de nosotros como cristianos es defender la palabra de Dios, pero con justo juicio. Y Santiago 5:20 dice: pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Lucas 17:3 dice: así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo, luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y esta palabra que nos está invitando a reprender a las personas, pero también nos está invitando a perdonar. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Defender la verdad o que la persona se arrepienta? Bueno, pues para mí la respuesta es que lo más importante es que la persona tome conciencia de pecado para que se pueda arrepentir y pues cambiar absolutamente su vida. Entonces, Jesús, como hemos hablado, él siempre confrontaba cualquier situación que no estaba correcta, pero también resaltamos de Jesús que él nunca rechazó a un pecador por un pecado, por el contrario, él amaba a los pecadores. Y un ejemplo de estos es el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Él le dijo: 5 maridos has tenido
y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, Jesús le señaló su falta a la mujer, pero a la vez nunca la despreció. Por el contrario, Jesús a esta mujer la llamó a salvación y gracias a esta mujer arrepentido, muchos samaritanos se convirtieron. Entonces, esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. Zaqueo es otro excelente ejemplo. Jesús fue a dormir a casa de Zaqueo, aún sabiendo que Zaqueo era un ladrón. Y muchísima gente lo criticó. Pero bueno, ¿qué logró Jesús? Que Zaqueo se arrepintiera y fuera salva toda su casa. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, esta palabra nos está invitando a restaurar, pero con espíritu de mansedumbre. Y quiero recordarles que la mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es como una escalera ascendente, que empieza con el amor, sigue con el gozo, con la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. ¿Por qué digo que es ascendente? Porque todo comienza con el amor. Yo no puedo tener bondad si no tengo amor. No puedo tener paz si no tengo amor. No puedo tener paciencia si no tengo amor. Y cuando vamos a reprender a alguien, yo necesito de la bondad, porque la misericordia hace parte de la bondad. Y para reprender a otros yo tengo que tener la misma compasión, como decía ahorita mi esposo, que veía a la gente y tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenía pastor. Esa misma compasión yo la tengo que tener al momento que voy a reprender a alguien. Pero también un punto que tengo que tener muy en cuenta cuando voy a reprender a alguien es la paciencia. Y resulta que la paciencia tiene una característica muy especial y es que es finita. ¿Ustedes han oído decir, es que se me acabó la paciencia? ¿Cierto que sí? Es porque la paciencia se acaba. Pero Jesús nos dice que cuando vamos a reprender vamos a un nivel mucho más alto de la paciencia, que es la mansedumbre. Y cuando estoy hablando de mansedumbre, no es hablar de que una persona sea débil o sea mensa, no. Una persona con mansedumbre es una persona que tiene la cualidad de siempre mirar a los demás como superiores. Entonces, si esa persona habla con mansedumbre, va a hablar con compasión, con comprensión, con amor. Va a mirar a la otra persona con empatía. O sea, que es ponerse en los zapatos del otro. Y ese es el nivel que Dios quiera que lleguemos. Con mansedumbre fue que tuvo que confrontar el profeta Natán a David cuando le hizo ver su pecado con Betsabé. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no somos como Natán. Nosotros la mayoría de las veces lo que hacemos es mirar al otro por debajo de nosotros y nos exaltamos como si fueran nuestros hijos. Terminamos regañando a la persona como si le fuéramos a dar correa. Y eso no le agrada a Dios. Él dice que siempre que vamos a reprender a alguien, lo hagamos con mansedumbre, considerando a esa persona como mayor. ¿O cómo le hablarías a Dios? Le hablarías como considerándolo a alguien mayor. Entonces, diga conmigo, Dios espera que juzguemos con justo juicio y con mansedumbre. Y quiero traer aquí el ejemplo de un hombre de Dios que juzgó con justo juicio. Se trata de Pablo. Quiero que vamos a 1 Timoteo 1, 19 y 20, que dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó.
Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Pregunto, ¿con qué autoridad Pablo podía juzgar? Bueno, primero con la autoridad que Dios le había dado, pero segundo, con la autoridad que da la palabra de Dios de saber lo que está correcto y lo que no es. Acuérdense que les dije al principio que la palabra actuaba como juez justo para determinar qué era lo correcto y lo que no. Y estos dos hombres estaban blasfemando contra Dios. Y por la palabra sabemos que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia. Entonces Pablo tenía toda la autoridad de juzgar y de expulsar. Esa fue la decisión que él tomó. Entonces hemos hablado de muchas cosas, quiero que recapitulemos. Entonces, ¿cómo es que se nos permite juzgar? Primero, con justo juicio. Creo que he hablado ampliamente de esto. Si queremos reprender o señalar algo que no está correcto, lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad. Y resulta que la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos aprender lo que dice la palabra para poder tener herramientas para poder corregir. Segundo, sin hipocresías. Pues si ya conocemos la verdad, pues asegurémonos de vivir en esa verdad, porque si no, pues vuelvo al principio, somos unos hipócritas como los fariseos que predicaban, pero no aplicaban. Entonces, debemos vivir en esa verdad. Tercero, ¿cómo debemos juzgar? Con amor. Y pues siempre que vamos a reprender tenemos que cuidar la forma como lo hacemos. Es llenarse de ese fruto del Espíritu Santo que ahorita mencionaba, de amor, de paz, de paciencia, mansedumbre, todo eso. Y leamos Colosenses 4:6 dice, que tus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Cuarto, debemos juzgar con sabiduría. Y siempre que haya una situación que se ha salido de las manos, hay que orar por sabiduría. Y no sé si ustedes recuerdan que la evidencia de la sabiduría es la prudencia. ¿Y cómo sabe usted cómo una persona es prudente? Pues una persona prudente es una persona que tiene una opinión totalmente imparcial y objetiva. Es una persona que no toma partido por nada de lo que está escuchando o está haciendo el otro. Y también una persona prudente es una persona que no deja que salirse de casillas o pierde el control por la situación que se está viviendo. Mire, si usted de verdad no tiene prudencia, es mejor que no haga nada y deje las cosas así, deje así. Y quinto, ¿cómo debemos juzgar? Siempre con el ánimo de restaurar. Y esta es la clave para mí. O sea, Jesús siempre señalaba, pero quería que la otra persona fuera salva, fuera perdonada, fuera restaurada de todo lo que le pasaba. Entonces, nosotros somos esos instrumentos que Dios va a utilizar para poder ayudar a restaurarse a las personas a través del amor de Dios. Ahora, veamos lo contrario. ¿Cómo no se nos permite juzgar? Primero, con juicio superficial. Y ya habíamos visto que juzgar por las apariencias no le agrada a Dios. Entonces, pues, es absurdo uno poder ponerse a juzgar sin investigar los hechos. O sea, uno si algo pasó, uno tiene que corroborar que no haya sido un chisme primero que todo. Es muy importante eso. Y entonces tampoco podemos sacar conclusiones. Mire lo que le pasó a Simón el fariseo. Simón el fariseo estaba chocado y estaba juzgando a esa mujer que le estaba lavando los pies a Jesús con sus lágrimas y le enjuagaba los pies con sus cabellos y las lágrimas, le estaba ungiendo los pies con perfume. Y Simón el fariseo estaba bravo por eso. Y se ganó un reproche de parte de Jesús, porque Jesús le hizo ver que esa mujer
como había pecado tanto, pues amaba más y que simplemente lo estaba sirviendo. Ella estaba arrepentida y estaba sirviendo a Jesús en agradecimiento, y eso no lo pudo ver Simón el fariseo, y por eso Jesús lo reprochó. Segundo, con juicio severo e implacable. Y Tito 3:2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y una persona pendenciera es una persona que es propensa a las riñas, es una persona que en vez de querer confrontar con amor, quiere crear conflicto. Entonces, por supuesto, ese tipo de juicio no se nos permite. Tercero, con juicio orgulloso. Y todos sabemos que estamos llamados a ser humildes, porque sabemos que Dios desprecia a los soberbios. Entonces, en la parábola de Jesús, donde estaba el fariseo y los publicanos, ustedes recuerdan la actitud del fariseo, que era sobrada, pues que se creía el más justo y el más bueno de todos los hombres, y en esa actitud orgullosa estaba criticando al otro, que porque era un pecador y que gracias a Dios yo no soy como él. Pues esa actitud orgullosa Jesús la reprochó. En cambio, la actitud humilde del publicano hizo que Dios se conmoviera y lo perdonara por todas sus faltas. Entonces muchas veces nosotros juzgamos así como ese fariseo, pues que nos creemos muy buenos y los demás son los más malos. Cuarto, con juicio falso. Y Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Y saben una cosa, el juicio falso o falso testimonio es una de las 7 cosas que aborrece Jehová. ¿Ustedes sabían eso? Pues para los que de pronto no lo han leído, si quieren saber cuáles son las otras 6 cosas que aborrece Dios, están aquí no está, en Proverbios 6 del 16 al 19. Entonces, ¿saben una cosa? A los cristianos toda la vida se nos ha señalado de que somos súper, mejor dicho, que juzgamos a todo el mundo, que no tenemos misericordia, que somos intolerantes. Y desafortunadamente eso es verdad. Ustedes recuerdan hace 3 semanas que mi esposo nos estuvo hablando de los sueños, y él en uno de los puntos que compartía hablaba de las relaciones, y él decía que los cristianos muchas veces éramos los peores en las relaciones, y una de las razones era porque somos prejuiciosos. Y es la verdad, miren, el problema no es que nosotros estemos pues, en contra del pecado, el problema es de la manera como nosotros lo enfrentamos. Generalmente cuando vamos a confrontar a alguien, nosotros lo hacemos mirándolo por debajo de nosotros, ya lo había dicho, como si fueran pues nuestros hijos. Y la verdad, pues eso no le agrada a Dios. Dios espera es que nosotros siempre que vamos a señalar a alguien lo hagamos, pero como con todo lo que acabamos de aprender, con justo juicio, con amor, con mansedumbre, que lo hagamos con sabiduría, con el ánimo siempre de restaurar al otro. Por eso es que yo en este día te motivo para que vivas tu vida a la manera de Dios, cumpliendo los estándares que Él nos pide. Y ahora, si usted me hace un favor y si hasta el momento me ha prestado atención, ahora quiero que me preste muchísima más atención. La razón
de todo lo que nosotros hacemos, lo decía mi esposo al principio, es las personas, que ninguno se pierda. Y el día de hoy, yo quiero decirles que el amor de Dios es tan grande que Él nos amó de tal manera que nos dio al Hijo, que nos dio a Jesús, para que muriera en la cruz por nosotros y para que con su resurrección pudiéramos tener vida eterna. Miren, estamos hablando de juzgar, pero hay un juicio que ninguno de los que estamos aquí en el planeta Tierra nos vamos a salvar, y es el juicio divino. Ninguno se va a escapar de morir y que ese juicio divino determine para dónde me voy a ir yo. Si voy a estar a un lado de Dios, y puedes ir pasando, si voy a estar al lado de Dios o si voy a estar una eternidad al lado de Satanás. Por eso es que nosotros los que ya conocemos del Señor tenemos que aprender a desarrollar una misericordia tal que queramos atrapar a aquellos que aún no conocen al Señor. Y por ese motivo es que el día de hoy Dios, y ya me dieron ganas de llorar, Dios me ha llamado para compartir de Cristo. Y lo voy a hacer por dos razones. Primero, para los que no lo conocen, hoy encuentren una razón en amor de por qué es tan importante tener a Jesús en el corazón. Pero también lo estoy haciendo por todos nosotros que ya le conocemos. Y es para que encontremos un motivo para no estar juzgando a los demás y siendo piedra de tropiezo para que otros puedan conocer el amor de Cristo. Entonces, por favor, el día de hoy quiero hablar de 4 pasos muy corticos. Primero, la gracia. Somos salvos por gracia. O sea, no hay nada que nosotros podemos hacer para merecer o para ganarnos la salvación. La Biblia dice que la gracia es un regalo inmerecido. O sea, no nos lo merecemos, pero Dios nos lo dio. Entonces, pues la pregunta sería, ¿por qué si la salvación es gratis, entonces, y es un regalo, por qué no lo estoy disfrutando? Entonces viene el segundo aspecto, el hombre. Nuestra naturaleza nos separa de ese regalo tan maravilloso. Y es verdad, el pecador no puede salvarse, o sea, nadie puede salvarse por sí mismo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo una tortilla de 10 huevos y el 10º huevo me sale podrido, ¿qué pasa? Se daña, ¿cierto? Me toca botarla toda. Así es el pecado. 9 acciones buenas no arreglan una mala. Y yo puedo ser la Madre Teresa de Calcuta, que es una de las mujeres más buenas sobre esta tierra, pero si los sumo todos mis pecados a lo largo de mi vida, ¿cuál salvación? O sea, no lo puedo hacer por mí mismo. Entonces el tercer aspecto es Dios. ¿Qué piensa Dios de esto? Dios está en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque por un lado Dios es misericordioso y perdona todos nuestros pecados, pero por otro lado Dios también es justo y Él debe reprendernos y castigarnos por las cosas que hacemos mal. Entonces, ¿cómo resuelve Dios este problema, esta disyuntiva? Viene el cuarto punto: Jesús. Jesús nos dio a Jesús, nos entregó a Jesús para que Él fuera a la cruz y cargara todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad, y que con su resurrección nos pudiera redimir y nos diera la salvación. Y en este punto quiero ilustrarles lo que es el amor de Dios tan grande para nosotros. Cierre sus ojos y piense por un momento, ¿cuál es la persona que usted más ama en esta vida?
Bueno, imagínese que está compartiendo en la playa con esa persona amada y a lo lejos ustedes ven que alguien se está ahogando. Les pregunto, ¿ustedes enviarían a esa persona amada aún sabiendo que se va a ahogar? ¿Ustedes lo mandarían? Yo estoy segura que no lo mandarían. Pues yo tampoco. Y déjeme decirte que eso fue precisamente lo que hizo Dios por amor por nosotros. Él nos entregó a su Hijo para que fuera por nuestro rescate. Por eso le creo yo a Dios. Ahora, todo esto tiene sentido solo si yo lo creo, porque si yo no lo creo, entonces pues no voy a recibir nunca la salvación. Entonces hay varios tipos de fe. Hay una fe temporal, que es cuando, por ejemplo, yo me voy para Bogotá en un avión y yo le pido a Dios, Diosito, que llegue bien. Es una fe que ya llegué a Bogotá y se acabó. Pero también hay una fe histórica. Es como, por ejemplo, cuando me dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Yo no vi a Cristóbal Colón, porque eso fue hace mucho tiempo, pero yo creo, porque hay una historia, una ciencia que me lo dice. Pero hay otra fe que es la más importante de todas las fe, y es la fe salvadora, que es creer que todo lo que yo acabo de decirle en esos 4 puntos es cierto, que Dios dio a su Hijo Jesús por mi rescate, que murió en la cruz por todos mis pecados y que me redimió a través de la resurrección y me dio la vida eterna. Si tú puedes creer eso, la salvación es tuya. Y ahorita lo que tenemos que hacer es declararlo. En la época de Jesús no habían contratos escritos, solo valía la palabra. Entonces, si todo lo que yo te he dicho el día de hoy tiene sentido para ti, y si de pronto ya le conoces a Dios, pero quieres reafirmar un compromiso con Él, entonces yo te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por perdonarme. Reconozco que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Hoy recibo el regalo inmerecido de la salvación. Gracias a tu resurrección. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y tomes el control de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. ¿Hay alguien aquí que nunca haya hecho esta oración? Me gustaría que alzara su mano. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Sigamos. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Gracias, Padre, tengo un nuevo por ese amor amor. insuperable, Señor. El corazón me late sin parar. Gracias, Dios, porque me amaste tanto. Hay que uno dejaste a que Jesús, me ha Señor. dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar el firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir
resistir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Gracias, Señor, por colocar en nosotros, Señor, un corazón bondadoso y misericordioso, Señor, como el tuyo, Padre Santo, que no juzgaba sin justa causa, Señor. Por el contrario, que nos has amado tanto, Señor, que nos has señalado nuestras faltas con amor, Padre Santo, y nos has atraído con esos hilos de amor para restaurarnos, Señor, para ser nuevas criaturas, Señor, para seguirte, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido que quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que nos pongas tus lentes, Señor, a la hora de mirar las faltas de los demás, Señor. Permite que no seamos unos hipócritas, Señor, que estamos juzgando por el mundo sin mirarnos nosotros mismos nuestras propias fallas, Señor. Gracias porque eres eterno, tu amor ha sobrepasado todos los límites, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por este día, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, 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 Padre.